Hola a todos, gracias nuevamente por escucharme. En esta ocasión les vengo a platicar un poco acerca de la valoración del paciente hipertenso. El incremento de la presión arterial continúa siendo un principal problema y causa de muerte a nivel global, contabilizándose aproximadamente 10.4 millones de muertes por año. En 2010 se estimaban 1.39 billones de personas con hipertensión arterial y bueno, no es sorpresivo que existe en el mundo un cambio en el paradigma respecto a la prevalencia de la hipertensión arterial sistémica desde los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, de tal forma que se estiman 349 millones de hipertensos en países de ingresos altos, pero una cantidad mucho mayor en países en vías de desarrollo, y esta cantidad es 1.04 billones de personas aproximadamente con hipertensión arterial. Por este motivo, muchas sociedades cardiológicas en el mundo se encuentran preocupadas ante el escenario mundial proponiendo un mes mundial de la medición de la presión arterial. El origen de esto es debido a que en países en desarrollo, pero también en zonas marginadas de países desarrollados, esta patología no se vigila, no se identifica, no se diagnostica y por lo tanto tampoco se previenen las complicaciones que incrementan la mortalidad en el mundo respecto a la hipertensión arterial sistémica. Por otro lado, la falta de interés en muchos países en vías de desarrollo no permite realizar guías de práctica clínica propias, por lo que se intentan adoptar las emitidas por países desarrollados como Estados Unidos, como la Unión Europea, como las guías japonesas o como las guías NICE británicas, pero esto no implica precisamente que en dichas guías se puedan adoptar a países como el nuestro, por lo que muchas veces resultan imprácticas. El diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, ya ustedes ya lo conocen, se realiza en la mayoría de las guías clínicas, que prácticamente cada país tiene su guía clínica, pero se realiza cuando un paciente presenta una presión arterial sistólica mayor a 140, igual o mayor a 140, y una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en diferentes ocasiones. Las guías europeas, que son las últimas en haberse editado y salir, que son 2020, editadas por la Sociedad Internacional de Hipertensión, en general señalan que cuando sea posible el diagnóstico no debe realizarse en una sola visita al consultorio, es decir, no solamente una medición. Usualmente se deben realizar entre 2 a 3 visitas y 2 a 3 mediciones de la presión arterial en intervalos de entre 1 a 4 semanas cada visita. El diagnóstico se realizará nada más y solamente durante la primera visita al consultorio si la presión arterial rebasa el 180 sobre 100 milímetros de mercurio y existe evidencia de una enfermedad cardiovascular. En esta diapositiva ustedes pueden ver una comparativa entre las guías americanas y las guías europeas, y ustedes verán que el mundo pues se divide en dos grandes bloques, en el cual pues las guías americanas, que fueron editadas en 2017, publicadas en 2018, pues clasifican la hipertensión arterial de acuerdo a una categorización en normal, elevada, en un estadio 1 y un estadio 2, y a partir del estadio 1 y el estadio 2 es cuando será tratamiento farmacológico, no antes, sino que serán medidas dietéticas, cambios de estilo de vida. Y al cambio, ustedes vean las guías europeas en la que categorizan a la presión arterial en óptima, normal, en normalmente alta, en grado 1, 2, 3. Incluso también tienen ahí un apartado respecto a la hipertensión sistólica aislada. Como ven, la guía, el modo de clasificar de los europeos la hipertensión arterial es un poquito más compleja, aunque pues puede ser un poquito mejor aceptada, en el sentido de que podemos tener más diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, pero es difícil de realizar y de acordarse de ese tipo de clasificaciones. Por eso es que en México nos basamos en las guías americanas. La evaluación inicial deberá incluir, obviamente, la medición de la presión arterial en ambos brazos, de preferencia de forma simultánea, y si hay diferencia consistente entre ambos brazos, izquierdo y derecho, más de 10 milímetros de mercurio en repetidas ocasiones y mediciones, utilizamos la medición del brazo que tenga más presión arterial. Si la diferencia es mayor a 20 milímetros de mercurio entre un brazo y otro brazo, debemos de realizar un abordaje mucho más profundo. Debemos acordarnos de cómo medir la presión arterial. En la imagen nos señalan algunos tips y normas de cómo medir la presión arterial de forma correcta, y en algunas de estas encontramos pues, los siguientes puntos. Realizar la presión arterial o la medición de esta presión arterial en una habitación tranquila. Antes de la medición, el paciente debe haber evitado tabaco, cafeína y no haber hecho ejercicio 30 minutos antes de
pues que se tome la presión arterial. Debe tener la vejiga vacía y estar relajado en al menos 3 a 5 minutos antes de la toma. Por lo tanto, el paciente que llegue al consultorio deberemos de decirle, tome asiento, tranquilo, vamos a hacer algunas preguntas, tome aire. Generalmente el paciente siempre llega preocupado, siempre llega estresado y existe incluso una hipertensión que le llaman de bata blanca por solo el hecho de estar en un hospital o en un consultorio y el paciente por el hecho de ver la bata blanca pues se estresa y la presión arterial puede llegar a ser elevada. Eh, Hay que tomar al paciente y pues tenerlo en una silla que sea cómoda. El brazo al que se le va a tomar la presión arterial debe estar sobre una mesa, descansado, la espalda reclinada, las piernas no deben de cruzarse y los pies deben estar sobre el suelo. Hay que recordar que el protocolo indica realizar 3 medidas, pero solo calcular el promedio de las últimas dos. Si esta es menor a 130 sobre 85, pues no se requiere hacer otra cosa. Pero si esto resulta en una TA mayor o igual a 140-90, entonces debemos de realizar el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. En ocasiones es necesario realizar mediciones de presión arterial fuera del consultorio, ello con el fin de detectar pacientes sanos, pero que pueden cursar con hipertensión por bata blanca. Y bueno, es posible tener que clasificar a pacientes como hipertensos en estadio 1 sin realmente serlo, y esto por el fenómeno de bata blanca. Ellos se describen en aproximadamente entre el 10 al 30% de las personas hipertensas, pero más sin embargo también existe un 10 a 15% de pacientes que pueden tener hipertensión arterial enmascarada. Esto quiere decir que la presión arterial normal puede ser en el consultorio o puede medirse en el consultorio una presión arterial normal, pero en casa se encuentran hipertensos. Por eso es que las guías europeas y también las americanas, de hecho, lo tienen estipulado. Debe de haber una medición de la presión arterial o una vigilancia, un seguimiento de la presión arterial o un monitoreo, pues finalmente en el hogar, porque finalmente ahí podemos entender que pues también existe hipertensión y finalmente pues no lo podemos diagnosticar. En nuestro país y generalmente en Latinoamérica es poco frecuente que podamos realizar este tipo de monitoreo de cifras tensionales en casa, ya que por lo general los centros de salud, los hospitales generales, no tienen ese tipo de tecnología remota como en los países de primer mundo. Y ello puede limitar realizar pues, más diagnósticos en la población en general. Más sin embargo, esto no limita el que no se pueda hacer. De hecho, en México se realiza, pero en hospitales privados. Incluso hospitales americanos como el Hospital Metodista tiene aquí en México ciertas centrales en las cuales ofrece el monitoreo de presión arterial, el monitoreo también de la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco a distancia. Entonces hay dispositivos que se manejan vía satélite y la información llega directamente al médico, ¿verdad? En el Hospital Metodista, por ejemplo, en Florida, y de esta forma el médico está atento a tiempo real de qué es lo que está ocurriendo con el paciente y qué anormalidades o anomalías puede llegar a tener. Para la evaluación, al menos para las guías europeas, que son las más recientes, las 2020, ellos han decidido nombrar dos eh, técnicas o dos ramas principales para evaluar al paciente. Unas son pues las medidas esenciales y la otra son las medidas óptimas. Las medidas esenciales son aquellas en las cuales es necesario hacerlas definitivamente porque son lo mínimamente necesario para poder hacer con el paciente. Si bien las guías, cualquier guía de práctica clínica en cualquier ámbito de la medicina son como recetas y finalmente las guías son tal cual, guías, no siempre hay que tener, no hay siempre que seguirlas al pie de la letra, ¿verdad? Pero son reglas mínimas que debemos aplicar al paciente en cualquier situación. Entonces, en los estados europeos se ha visto que existen entonces estas medidas esenciales que son las mínimas necesarias para poderse realizar, pero existen también medidas óptimas que no se pueden realizar tan fácilmente como en países en vías de desarrollo, como en Latinoamérica o en nuestro país. Entonces, en las guías que ustedes van a leer, las 2020 europeas, van a ver que hacen esta división entre acciones esenciales, que son lo mínimo que debemos de realizar, y acciones óptimas, que si bien deberían de hacerse, no siempre están disponibles por costos, por tecnología o por otras situaciones. Para la evaluación del paciente hipertenso, aunque sea repetitivo, siempre es necesario realizar una historia clínica completa.
Las guías 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión indican que es esencial realizar nuestra labor como médicos. Entonces, esto esencial es lo mínimamente necesario, bien, y lo que incluye pues, realizar esta historia clínica completa. Evaluaremos la presencia de hipertensión, su duración, la medicación previa que haya tenido el paciente, otras medicaciones que pueda llegar a tener, intolerancia o efectos adversos de los medicamentos, algunos factores de riesgo como la historia de un infarto agudo de miocardio en la familia o un infarto agudo de miocardio en el propio paciente, la presencia de falla cardíaca, la presencia de un evento vascular cerebral, un evento vascular isquémico transitorio, la presencia de la enfermedad renal crónica, estatus de tabaquismo, dieta, consumo de alcohol, la hipercolesterolemia o dislipidemia, entre otras cosas, son factores de riesgo que hay que siempre tomar en cuenta y siempre preguntar. Algunos signos relacionados a enfermedades coexistentes a la hipertensión suelen ser el dolor torácico, por ejemplo, la disnea, las palpitaciones, la claudicación, el edema periférico, la hematuria, que puede denotar síndrome nefrótico, por ejemplo. Siempre son cosas que nunca se nos deben de olvidar y es importante también examinar al paciente en búsqueda de cosas como, por ejemplo, ingurgitación yugular que nos indiquen falla cardíaca, diferencia de presión del pulso que también nos indiquen ciertas condiciones cardiovasculares, la presencia de extrasístoles que pueden indicar pues, eventos de isquemia previos, estertores, edema periférico, que puedan indicar falla cardíaca incluso izquierda o derecha, soplos arteriales, en fin. Así como también es importante valorar algunos estudios de laboratorio y los esenciales, ¿verdad? Son pues, permitir o solicitar sodio, creatinina, filtración glomerular estimada, esto para evaluar la función renal, uroanálisis en búsqueda de proteinuria o microalbuminuria y un electrocardiograma en búsqueda de fibrilación auricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo o enfermedad isquémica cardíaca, lo que indica que en estos estudios básicos estamos buscando también daño a órgano blanco. Las mismas guías de la Sociedad Internacional indican los siguientes estudios como óptimos, lo que significa que no siempre se van a poder solicitar. En el caso nuestro particular en México, bueno, pues óptimo podemos hacerlo, por ejemplo, en hospitales privados que ustedes van a poder rotar, pero no se pueden aplicar las mismas medidas en hospitales públicos. Estos estudios óptimos son el ecocardiograma, el ultrasonido carotídeo en búsqueda de placas de ateroma, estudios de imagen renal en búsqueda obviamente de algunas otras alteraciones como estenosis de la arteria renal que puedan explicar la hipertensión arterial sistémica, lesiones renales que puedan explicar, por ejemplo, un feocromocitoma que explique la hipertensión arterial, enfermedad parenquimatosa renal. Hay que hacer también el fondo de ojo para valorar cambios retinianos como papilledema, hemorragias, o incluso tortuosidad en las arterias. Este estudio de fondo del ojo yo considero que no es óptimo, es esencial, puesto que a todos nosotros nos han enseñado a hacer fondo de ojo y este estudio en la Universidad de Anáhuac pues enseñamos y es un estudio que no requiere realmente gran tecnología más que una lámpara, ¿verdad? Para ver fondo de ojo y otros estudios también que son óptimos, pero no son a veces tan accesibles al público en general, es la tomografía cerebral o incluso la imagen de resonancia magnética que busca lesiones hemorrágicas o isquémicas, aunque sea pequeñas, relacionadas a hipertensión arterial y por lo tanto a daño a órgano blanco. La literatura indica al menos que el 50% de los pacientes con hipertensión arterial sistémica tiene algún riesgo cardiovascular agregado, como se indica en la diapositiva. Ahora bien, de ahí entonces que la Sociedad Europea de Cardiología sugiera clasificar el riesgo de estos pacientes según la tabla que ustedes observan y bueno, ellos evalúan el riesgo de acuerdo a los niveles de presión arterial y los factores de riesgo que puedan o no encontrarse en el paciente. Entonces ustedes vean ahí cómo la tabla dice o indica pues riesgo bajo cardiovascular, riesgo moderado o riesgo alto. Algunos otros riesgos que podemos encontrar entonces son, por ejemplo, la diabetes mellitus, que se puede encontrar en el paciente entre un 15 a 20% para riesgo cardiovascular, el 30% para dislipidemia, el 40% para sobrepeso y obesidad, el 25% de riesgo cardiovascular para hiperuricemia y 40% para síndrome metabólico. Estos son factores de riesgo que se suman a los niveles de presión arterial que el paciente puede llegar a presentar, se cruza la información y podemos tener entonces nuestro escala de riesgo cardiovascular asociado a la hipertensión arterial sistémica.
Bien, si bien no solo hay estos factores de riesgo, existen también otros factores de riesgo, como por ejemplo la edad. Pacientes de más de 65 años de edad también es un factor de riesgo que se debe agregar. Ser hombre es un factor de riesgo más que ser mujer. El tener frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, historia familiar de pues, de enfermedad cardiovascular es también un factor de riesgo, así como la menopausia temprana, el tabaquismo y la presencia de daño a órgano blanco, en este caso daño a órgano blanco renal o ventricular, pues es importante comentar que esto es un factor de riesgo que aunado a la presión arterial que el paciente pueda tener, pues bueno, podemos clasificar a nuestro paciente con cierto riesgo cardiovascular. ¿Cierto riesgo cardiovascular de qué? Pues de tener falla, de tener infarto agudo del miocardio, que son las dos principales pues, comorbilidades que se asocian a la hipertensión. Bien, la elevación del ácido úrico es común también entre los pacientes con hipertensión y también a últimas fechas también debe ser tratada como un factor de riesgo. Esta debe ser tratada con dieta y fármacos que influencien los niveles de ácido úrico, como por ejemplo los antagonistas de ALA2, los fibratos o la torvastatina. En el caso de pacientes sintomáticos y con niveles mayores a 6 miligramos sobre decilitro de ácido úrico, deben darse medicamentos que reduzcan el nivel de ácido úrico. Hablamos de pacientes que de forma concomitante pues tienen gota. Otros factores son pues cualquier enfermedad inflamatoria crónica, como por ejemplo el EPOC, y otros no tan clásicamente relacionados como factores de riesgo son los desórdenes psiquiátricos, el estrés psicológico, que de forma directa afectará la aparición y control de cifras de la presión arterial. Bien, ¿qué más al respecto? Veamos, la hipertensión arterial pues puede ser asociada, como ustedes ven, a un daño a órgano blanco y el daño a órgano blanco es una de las cosas que debemos siempre tratar de evitar al diagnosticar de forma pues temprana la hipertensión arterial. Y este daño a órgano blanco se define como una alteración estructural o funcional en la vasculatura arterial o de los órganos causada por la misma presión arterial. En tanto que la valoración de riesgo cardiovascular que hemos visto y puntualizado en las diapositivas previas es importante para establecer el manejo de la presión arterial, conocer la presencia de daño a órgano blanco puede proveer una guía sobre todo para los siguientes dos puntos. 1. Guía en el manejo de pacientes hipertensos con riesgo bajo o moderado cardiovascular. Es decir, yo tengo un paciente con riesgo bajo cardiovascular o incluso moderado, pero si tengo daño a órgano blanco, entonces yo tengo que actuar de una forma mucho más agresiva. Y dos, la elección prioritaria de tratamiento farmacológico basado en el daño a órgano blanco. Ahora bien, ¿qué es este daño a órgano blanco? Bueno, pues hablamos de daño a órgano blanco a nivel de encéfalo, a nivel de miocardio, a nivel también de otros órganos como fondo de ojo, ¿verdad? Vasos, en fin, hablaremos un poquito acerca de ello. Al respecto del daño a órgano blanco al encéfalo, pues vemos que este se puede tratar o ejemplificar de forma clásica como un ataque isquémico transitorio o un evento vascular cerebral. Los cambios tempranos pueden observarse más tempranamente con el uso, pues más que de la tomografía, se prefiere el uso de la resonancia magnética de encéfalo en la que se pueden demostrar lesiones en la sustancia blanca, microinfartos silentes, microsangrados, atrofia cortical de una forma mucho más temprana que si se realizara con la tomografía. Esta no es de rutina, debido a que pues esto indica un alto costo, entonces son estudios óptimos, ¿verdad? No son estudios esenciales, pero debemos tener en cuenta en pacientes que tengan alteraciones neurológicas que lleguen al consultorio o al servicio de urgencias y qué alteraciones pueden darnos pie a pedir un estudio de este tipo. Por ejemplo, pacientes hipertensos que tengan alteraciones neurológicas en el sentido de pérdida de la memoria o deterioro cognitivo progresivo. Otro daño a órgano blanco específico es el daño a órgano blanco a nivel de miocardio. Este se ve generalmente como datos de hipertrofia. En un principio hipertrofia concéntrica y después hipertrofia excéntrica, como vieron en sus clases de fisiopatología, y que tiene que ver con el estrés sistólico máximo. Como ya sabemos, el electrocardiograma será nuestro estudio básico de batalla en la valoración integral del paciente en medicina interna. De igual forma lo es en el paciente hipertenso y en el que deseamos buscar daño a órgano blanco, y este daño se define como hipertrofia entonces del ventrículo izquierdo. En la diapositiva podemos observar las fórmulas más comúnmente usadas
o utilizadas para el cálculo de esta hipertrofia ventricular izquierda y que ya habíamos visto en alguna clase previa. Y en la imagen observamos, en la imagen del electrocardiograma, observamos una imagen clásica de descenso del segmento ST y una onda T negativa en B5 y B6, y que son datos clásicos pues, de hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Cabe mencionar que en el electrocardiograma también observamos algunos otros datos que tienen que ver con un hemibloqueo de rama izquierda, el enlace His, y existe también, si ustedes ven las últimas derivaciones, existe amputación también del primer vector. Ven ustedes aquí entonces como en el círculo pues vemos la imagen clásica de este descenso de ST y la onda T en B5 y B6 y los datos del hemibloqueo de rama izquierda del enlace His y la amputación del primer vector. La amputación del primer vector significa a grandes rasgos, para quien no lo sepa, datos de isquemia, bien, son zonas en las cuales no hay una actividad eléctrica, se llaman zonas de inactivación eléctrica, por lo tanto en esa zona no hay vector y por lo tanto no corre la energía eléctrica y no corre la energía eléctrica porque no hay tejido de conducción que corra la información, por lo tanto esas son zonas de isquemia, son zonas silentes eléctricas. Aquí vemos en esta imagen un estudio en el cual pues la consideran mucho más sensible, mucho más específico para la determinación de la hipertrofia ventricular izquierda y por lo tanto del daño órgano-blanco. Hablamos del ecocardiograma transtorácico este estudio generalmente, aunque es mucho mejor que el electrocardiograma, como les comento, es un estudio óptimo, no muchas veces se tiene el alcance en las poblaciones y entonces pues por eso que el estudio esencial es el electrocardiograma. Y si tenemos acceso al ecocardiograma, bueno, hacemos ecocardiograma si es que estamos en un hospital pues que tenga la tecnología y quien la pueda hacer. Aquí observamos un ecocardiograma transtorácico bidimensional en una vista para externar estándar que está mostrando, ven ustedes ahí en las flechas, es una hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica, le llaman interventrículo septal y también de la pared posterior porque está entre los ventrículos, ¿verdad? Está en el septo. Y esto ocurre en un paciente de 52 años de edad que pues es hipertenso. Debo puntualizar pues que en este estudio es de mucho mayor sensibilidad y por lo tanto es el de elección para evaluar el daño órgano blanco a nivel de miocardio, pero no siempre está disponible. El riñón es fácil de evaluar y este es otro órgano que es meritorio de daño a órgano blanco. El riñón, pues como les comento, es fácil de evaluar con el ultrasonido renal y algunos estudios de laboratorio que indiquen el fallo renal progresivo, como es la elevación de azuados, como es la presencia de albúmina, en este caso microalbuminuria, incluso proteinuria, y la reducción progresiva del filtrado glomerular renal. El daño órgano blanco también se puede observar a través de las arterias. Entonces, ustedes ven aquí el ultrasonido Doppler. Este ultrasonido Doppler es un ultrasonido en el cual pues se hace a nivel carotidio y ustedes pueden ver ahí cómo existe un incremento en la íntima a través de este estudio. Crecimientos en la íntima de más de 1.2 milímetros se consideran pues significativos para este incremento en la íntima, lo que significa aortoesclerosis y daño a este órgano blanco que es finalmente el endotelio. Ven ustedes aquí cómo es que se observan en la imagen lado A, pueden ustedes observar incluso placas de ateroma. Esta es una placa de ateroma que ya está haciéndose cresta, está haciéndose como un volcán y entonces pues podemos nosotros evaluar este daño órgano blanco. Estos estudios, ¿verdad?, que se hacen a través de la carótida y a través de un ultrasonido Doppler, no son rutinarios, pero sí son muy útiles en el caso de hipertensión arterial sistólica aislada, que puedan llegar a tener síntomas neurológicos o que puedan tener enfermedad periférica o vascular periférica. Entonces eso es importante. A continuación les voy a mostrar otra imagen en la cual se ve este ultrasonido en una imagen en vista transversal y en otra en vista seccional, en la cual ustedes pueden ver en la imagen redonda cómo existe una gran cantidad ya de tejido que es prácticamente la placa de ateroma y que
bueno, ustedes ya imaginarán, recordarán sus clases de fisiopatología, en la cual pues, decíamos que el flujo, o se dice que el flujo va disminuyendo, y estas placas de ateroma pueden entonces despegarse, viajar y provocar pues otras alteraciones, como el evento vascular cerebral isquémico o como el infarto agudo del miocardio. Bueno, bien, hasta aquí la evaluación del daño a órgano blanco y hasta aquí la evaluación de este paciente en general. Espero que tengan dudas para que las podamos resolver durante la clase y hasta aquí llegamos en esta sesión. Nos vemos en la próxima.